yo pensaba, Señor, ¿cómo debo hacer la introducción de este mensaje? ¿Cómo debo yo expresarme a la iglesia para que puedan de alguna manera comenzar a introducirse en el tema que vamos a tratar y la magnitud que tiene el tema que vamos a tratar? Porque es tan grandioso, es tan maravilloso lo que vamos a hablar hoy, que casi es inefable. Casi es inefable. Fíjense a qué punto estoy llevando esto. Cuando decimos inefable, quiero decir que hasta cuesta expresarlo en palabras de lo que vamos a hablar, porque toda palabra y toda suma de palabras se quedan cortas para hablar de quién vamos a hablar en esta tarde. Hoy vamos a hablar de una persona que está presente en nuestras Biblias desde los primeros versículos de Génesis hasta los últimos versículos de Apocalipsis. Vamos a hablar de una persona tan poderosa, tan llena de poder, que podría desaparecer el universo entero si así lo quisiera. Pero así como es su poder de grande, también es su amor de grande. Vamos a hablar de una persona que fue la que permitió que reyes en la antigüedad fueran hombres sabios para dirigir el pueblo de Dios. Vamos a hablar de la persona que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento para llegar a decir y a mencionar y a profetizar alrededor de 400 profecías acerca del Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Profecías que fueron cumplidas con toda exactitud. Vamos a hablar de la persona que descendió sobre la vida de Jesús. Aquel día en que Él fue llevado a las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y descendió esa persona sobre Jesús. Y el Espíritu Santo, una vez que desciende sobre Él, lo lleva al desierto. Estamos hablando de esa persona, de la persona del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. Lucas capítulo 4, versículo 14, dice que el Espíritu Santo lo empodera a Jesús, lo unge a Jesús, y entonces verso 18 dice que Jesús se presenta en la sinagoga el día de reposo allí en Nazaret, y leyendo el texto de Isaías 61 donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nada de esto que Jesús hizo lo pudo haber hecho sin la presencia de esta persona divina sobre él, llamada el Espíritu Santo. Ni siquiera la iglesia pudo haber nacido, ni siquiera la iglesia de Cristo pudo haber nacido sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso Él se hizo presente el día del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los primeros 120 discípulos que comienzan a dar curso y desarrollo a la iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar de esa persona que desde el primer tiempo, cuando estábamos en el mundo, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y que en el momento en que pudimos creer, que tuvimos la gracia de creer en nuestro Señor Jesucristo, esa persona inmediatamente nos selló para que seamos propiedad de Dios. Vamos a hablar de esa persona que está dispuesta a consolarnos, a guiarnos, a fortalecernos, a enseñarnos, a estar con nosotros en nuestras debilidades. ¿Se da cuenta la cantidad de cosas que podemos decir del Espíritu Santo? Por eso digo que es casi inefable describir la grandeza de esta persona, la tercera persona de la Trinidad, como se le dice, el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a tratar de vislumbrar un poquito sobre Él. Hoy vamos a tratar de entender un poquito sobre nuestra relación con Él, la importancia que el Espíritu Santo tiene para con nosotros hoy. Hoy. Ni siquiera nosotros nos podríamos conectar con Dios si no fuese por Él.
Un concepto pequeño y corto de la oración es hablar con Dios en el nombre de Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. Ese es un concepto cortito de lo que es la oración. Hablar con el Padre en el nombre de Jesús, pero con la asistencia del Espíritu Santo. Ni siquiera podríamos conectarnos con el cielo si no estuviese el Espíritu Santo con nosotros. Si no estuviera Él allí donde tú estás ahora, si no estuviera conmigo donde yo estoy ahora, no sería posible siquiera esta congregación, esta convocatoria. Esta es una convocatoria del Espíritu Santo precisamente. Es Él el que nos pone el hambre, la sed de estar, de recibir palabra de Dios. Es Él que se mueve en cada país, en cada nación donde está allí la iglesia. Es Él el que está contigo mañana, tarde y noche, guiándote, amonestándote, salvándote, librándote de tantos peligros que muchas veces nosotros por nuestra humanidad, necedad a veces, somos seducidos y llevados por corrientes que nos hacen alejar de la comunión con Él. Pero Él nos anhela tan celosamente, Él nos anhela tan celosamente que a pesar de que nosotros lo contristamos, lo entristecemos, lo apagamos, aún así, aún que nosotros lo echemos fuera, lo resistamos y lo echemos fuera de nuestras vidas, aún así, Él sigue estando con nosotros por siempre. Porque a pesar de que yo pueda ser infiel, Él permanece fiel. El Espíritu Santo y su mover en nuestras vidas es justamente lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida cada día más y más y más y más transformada. Cada día un poquito más perfeccionada. Es por la actividad del Espíritu Santo y su palabra que nuestra vida se va pareciendo cada día un poquito más a Jesús. Pero qué poquito que hablamos de Él muchas veces. Qué poquito que hablamos. Muchas veces hablamos de doctrina, de Jesús, del Padre, de otras cosas. Y hoy la verdad que en la semana, en realidad, tenía el deseo ardiente de hablar del Espíritu Santo con ustedes. Y me dio un poco de gracia recibir un WhatsApp de España. No sé si decir el nombre, pero alguien que me dice: pastor, este tema no me queda bien claro, así que quiero tener mayor claridad sobre esto. Te pido por favor que nos compartas más palabra de Dios sobre este tema. Y yo me sonreí en ese momento porque digo, este hermano me está leyendo mi agenda de mensajes, digo yo. Este hermano se me está metiendo en la agenda. Porque yo ya tenía preparado este tema para compartir con ustedes. Así que no hice otra cosa que confirmarlo. He estado compartiendo algo en los devocionales de esta semana sobre el Espíritu Santo en nuestras vidas. He estado compartiendo algo. Pero hoy vamos a desgranar, como les digo siempre, desgranar un poquito más y saborear un poquito más la palabra que nos enseña sobre el Espíritu Santo. El título del mensaje de hoy es ¿qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su importancia en nuestra vida, en mi vida? ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su importancia en mi vida? ¿Por qué decimos qué o quién? Como si se tuviese que aclarar esto. Porque cuando hablamos de qué es el Espíritu Santo, nos estaríamos refiriendo a Él como si fuese Él una cosa. Y cuando decimos quién es el Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a Él como a una persona. Es necesario entonces entender que el Espíritu Santo no es una cosa, ¿sí? Hay algunas doctrinas pseudocristianas que dicen que el Espíritu Santo es la energía de Dios. Y no está del todo mal decir que sea el poder o la energía de Dios, porque justamente la palabra ruach, que es la palabra hebrea para espíritu, tiene que ver con eso, con energía, ¿sí?
la palabra ruaj. Y cuando digo así, es porque así se tiene que pronunciar, ¿sí? No es porque esté... Sino, ruaj. El ruaj de Dios, ¿sí? Es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Y tiene que ver, obviamente, dentro de una de sus acepciones, como la energía de Dios, el poder de Dios, el aliento de Dios, el viento, tiene que ver con eso, con todas estas acepciones. Pero también vamos a ver hoy que el Espíritu de Dios es la persona de Dios, principalmente y fundamentalmente eso, la persona de Dios. Y por eso es muy importante tener claridad sobre este tema. En principio, ¿dónde se lo menciona como parte de esa triunidad o de esa trinidad? Vamos a leer Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Allí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautismal que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que tenían que aplicar en el momento de llevar a cabo el bautismo en las aguas. El apóstol Pablo lo menciona de la siguiente manera. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. También en esta salutación apostólica, el apóstol Pablo les desea en esta salutación que la gracia del Hijo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ellos allí en Corintios. ¿Se dan cuenta? Allí también el apóstol Pablo incluye al Espíritu Santo en esta fórmula de triunidad de Dios. Ahora veamos cómo lo expresa Lucas. En el capítulo 3 de Lucas, versículo 21, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué es lo que vemos entonces aquí? Primero, Mateo nos presenta la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso del apóstol Pablo, él menciona tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo también dentro de esa bendición apostólica que él envía para la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto, obviamente, nos vemos nosotros también identificados y reflejados. Y ahora vemos a Lucas que expresa cómo cada uno de ellos, por separado, trabajan individualmente, pero con un propósito común. Vemos aquí cómo en el momento, en Lucas 3:22, en el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, corporalmente en forma de paloma, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos entonces que la voz del Padre se escuchó desde los cielos, que fueron abiertos en ese momento. Vemos al Hijo que está entrando en las aguas bautismales, y vemos al Espíritu Santo que está descendiendo sobre él en ese momento. Este es un detalle muy interesante que casi me cuesta a mí el título de hereje en una ocasión que estaba predicando en una iglesia en Chile, cuando me escucharon decir esto que dije, porque yo les pregunté, simplemente pregunté, osé preguntar y decir, ¿ustedes creen que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo antes de los 30 años? Y todo el mundo decía, sí. ¿Ah, sí? Bueno, no es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice, aquí donde estamos leyendo Lucas capítulo 3, verso 22, mi Biblia dice allí que el Espíritu Santo en ese momento descendió sobre Jesús. En ese momento. Y luego, cuando salió de las aguas del Jordán en el capítulo 4, verso 1 de Lucas,
dice que allí ascendió, salió de las aguas, lleno del Espíritu Santo. Ok, pero ¿y antes? Cuando Jesús fue pequeño, cuando él fue creciendo, desarrollándose y en su juventud, ¿qué dice la palabra? ¿No dice la Biblia que él también estaba lleno? Sí, él estaba lleno, pero estaba lleno de la gracia y del conocimiento de Dios. Él crecía en gracia y conocimiento, todos los días se llenaba y se llenaba de la gracia y el conocimiento de Dios. Eso dice el texto exactamente, ¿sí? Exactamente así lo expresa. Y ahora vemos a Jesús en Lucas capítulo 4, verso 14, tome nota porque son textos que no están anotados aquí en la placa. Lucas capítulo 4, verso 14, vemos a Jesús que estando en el desierto 40 días y 40 noches de ayuno y oración, sale del desierto empoderado en el Espíritu, porque dice que ahora salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Entonces, son tres relaciones diferentes. Una cosa es el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús, otra cosa es el Espíritu Santo dentro de Jesús porque lo llenó, y otra cosa es el Espíritu Santo que lo revistió de poder, lo ungió, se derramó sobre él con la unción precisamente para salir a hacer la tarea que tenía que hacer a partir de ese momento. Sale de allí y en el versículo 18, ustedes pueden leer eso, todo esto en esos dos capítulos. En el versículo 18, el capítulo 4, ven que Jesús entra a la sinagoga y lee el texto en el versículo 18, el texto de Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Amén. Entonces son tres diferentes relaciones que tuvo el Señor Jesucristo en esos días con el Espíritu Santo hasta que fue lleno, empoderado del Espíritu. Él fue un hombre al principio común y corriente como cada uno de nosotros, porque él no tuvo ventaja alguna. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 11, cuando habla de la venida de Jesús en su primera venida a la tierra, dice que él viene en condición de hombre. Y estando en condición de hombre, fue obediente, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Así que vemos a Jesús entonces en condición de hombre, tal cual como cada uno de nosotros. Y de la misma manera que el Espíritu Santo un día vino sobre nosotros, así también un día vino sobre Jesús. Y de la misma manera que un día el Espíritu Santo comenzó a llenarnos a nosotros, así de la misma manera lo llenó Jesús. Y de la misma manera que el Espíritu Santo nos ha empoderado a nosotros y nos dio la unción del Santo para que hagamos la obra que tenemos que hacer en esta tierra, temas que ya hemos visto en domingos anteriores, así también vino sobre Jesús para que hiciera la tarea que tenía que hacer. Amén. Es decir entonces que el Espíritu Santo es imprescindible, no solo necesario, es imprescindible. Es una condición sine qua non. Nosotros no podemos hacer nada. Cuando Jesús dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer, en realidad lo que estaba diciendo él, que separados de su Espíritu Santo, nada podemos hacer. El Espíritu Santo es fundamental, primordial. El Espíritu Santo lo es todo en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo hoy es quien nos consuela, nos fortalece, nos guía, nos enseña, nos revela, nos ilumina la mente, nos da santificación precisamente, nos ayuda en el proceso de santificación. Es el Espíritu Santo el que hace toda esta obra maravillosa en este tiempo. Podríamos decir que en el antiguo pacto fue el tiempo del Padre y cuando comienza los días de Jesús fue el tiempo de Jesús el Hijo, del Dios Hijo, y hoy estamos en el tiempo del Espíritu. Estamos en los días del Espíritu Santo. Estos son los postreros días que habló el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28, cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Estos son los postreros días, cuando el Espíritu Santo se está derramando sobre todo aquel que lo invocare. Aquel que invoca al Espíritu Santo no se le niega a nadie. A absolutamente nadie. Y eso lo vamos a entender hoy por la palabra de Dios también. Ahora, ¿por qué se dice que es una persona? O la tercera persona de la Trinidad. Pues por su naturaleza personal. Él se manifiesta en nuestras vidas
tal como una persona. Él mora con nosotros, nos enseña, nos hace recordar, nos da testimonio, nos convence de pecado, nos guía, nos habla, nos declara, nos inspira las Escrituras, habla a sus siervos, llama a los ministros, envía a los obreros, prohíbe ciertas acciones, intercede por nosotros. Fíjense la cantidad de cosas que hasta ahí nada más estamos enumerando, porque podríamos decir muchas más. Desde el principio estoy diciendo muchas de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo ahora, en este momento, en tu vida, con tu vida, en tu familia, en tus hijos. Mientras tú sientes que de pronto que se te escapan de las manos tus hijos, ¿sabes a quién puedes acudir para que tus hijos vuelvan al carril, para que tus hijos, si se han ido de la comunión con el Señor, vuelvan a la comunión con Cristo? Pues al Espíritu Santo. Es Él el que hace la obra de convicción de pecado. Cuando el hijo pródigo, estando allí alimentando los cerdos, dice la palabra de Dios que en un momento él volvió en sí. Y cuando él volvió en sí, dice que se dio cuenta de lo que había perdido. Allí se dio cuenta lo poco que había valorado cuando estaba en la casa de su padre, porque en la casa de su padre él era dueño de todo, y aún los jornaleros vivían mejor que él en esa situación en la que estaba. ¿Quién crees tú que fue el que lo hizo entrar en razón al hijo pródigo? El Espíritu Santo. Él es el que obra en nuestras vidas, Él es el que trae esa convicción, Él es el que nos da claridad cuando estamos perdidos y confundidos. Él es, el Espíritu Santo es el que hace esta obra maravillosa. Ahora veamos todas estas acciones que hace el Espíritu Santo en las Escrituras, por favor. Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu, con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? Esta es obra del Espíritu Santo. Esto no es una obra de una energía, de un poder, ¿sí?, que emana de una fuente. No, es una persona. Es una persona que con gemidos indecibles intercede por nosotros, pidiendo lo que nosotros no sabemos pedir, ayudándonos en esa debilidad que tenemos muchas veces los cristianos, los hijos de Dios. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que vamos a la oración y no sabemos qué decir? ¿Cuántas veces nos ha sucedido que vamos a orar y no tenemos palabras para presentarnos ante el Padre? ¿Cuántas veces nos ha pasado que lo que sentimos es más bien vergüenza en el momento en que nos vamos a confrontar con la santidad de Dios en esa oración? ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Pero si tú te quedas allí en la presencia de Dios, de pronto sientes que algo comienza a suceder dentro tuyo. Algo comienza a fluir. Algo comienza a quebrarse. Algo comienza a quebrantarse. Y las palabras, pocas al principio, comienzan a salir de tu boca, tímidamente, hasta que comienzas a sentir la paz del Espíritu Santo por causa del perdón que viene a tu vida, porque lo primero que haces cuando te sientes en vergüenza ante Dios es decir: perdóname, Padre, perdóname, Señor, porque no estoy viviendo como a ti te agrada, porque no estoy haciendo lo que a ti te agrada. Y sentimos la paz. Paz que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Es Él el que hace esa obra de traer paz. Es Él el que hace la obra de quitar de nosotros las cargas de aflicción. Es Él el que sana el corazón que está quebrantado. Es la tercera persona de Dios, el que está obrando aquí con nosotros. El Espíritu Santo es el que hace esta tarea de ayudarnos en nuestra debilidad. Tiene atributos de persona. ¿Por qué? Porque Él ama. Fíjense lo que dice Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Puede una energía tener amor? Claro que no. Claro que no puede. Y aquí dice el texto claramente: por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por el amor del Espíritu. Él tiene cualidad de persona entonces porque Él ama. Y como es persona, también tiene voluntad y tiene intenciones.
Fíjense, 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto lo dice refiriéndose a los dones o las operaciones, para ser más exactos, las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sí? 1 Corintios 12:11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense cómo se refiere al Espíritu Santo con Él, con acento. ¿Por qué? Porque es persona. Porque es persona. Como Él quiere, es decir, Él tiene voluntad. Como Él quiere, opera en la iglesia. Como Él quiere, se hacen las cosas en la iglesia, operando a través de estas manifestaciones poderosas del Espíritu en la congregación. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, con mayúscula otra vez. Siempre recuerden, Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí vemos otra vez al Espíritu teniendo intenciones delante de aquel que escudriña los corazones, el Padre. El Padre que escudriña los corazones también sabe la intención del Espíritu Santo cuando nos ayuda a nosotros, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Corintios 2, verso 10. Allí nos habla en tan pocos versículos, del 10 al 3, nos dice que el Espíritu Santo revela, escudriña, conoce lo profundo de Dios y nos enseña lo que hay en lo profundo del corazón de Dios. Todo esto lo hace el Espíritu Santo y lo dice en estos 3 versículos. 1 Corintios 2:10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Te das cuenta cuántas cosas dice que hace el Espíritu en estos 3 versículos solamente? Sigamos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo como persona? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo entonces guía nuestras vidas como hijos del Padre. Al Espíritu Santo se le puede tratar como se trata a un ser humano. ¿Cómo se trata a un ser humano? Se le puede mentir, se le puede tentar, se le puede resistir, se le puede entristecer. Un solo versículo que vamos a poner ahí como ejemplo, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Podemos entonces nosotros resistir al Espíritu Santo cuando Él viene a querer convencernos de pecado? ¿Lo podemos entristecer hasta apagar, como decíamos al principio? Podemos mentirle, podemos tentar al Espíritu, podemos hacer tantas cosas con Él porque es una persona, es la persona de Dios con nosotros y luego vamos a ver si está en nosotros. Se puede blasfemar en contra de Él, dice Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Se puede tener, así como
puedo tener resistencia a Él, también puedo tener comunión con Él. También puedo tener comunión con Él como lo tengo con mis hermanos, con mi familia, con todos mis cercanos, mis seres queridos. Así como podemos tener comunión con las personas, también puedo tener comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El texto que leíamos hoy al principio con la salutación apostólica de Pablo. Jesús habló de Él como su otro yo. Fíjense qué interesante esto. Jesús habló del Espíritu Santo como que Él es su otro yo. San Juan 14, 16, 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuche eso, por favor, eso es sumamente importante. Se nos tiene que grabar a fuego que el Espíritu Santo vendría para estar con nosotros para siempre. Por eso, hace unos minutos les decía que aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel. Aunque nosotros estemos yéndonos a embarrar en el lodo del pecado, el Espíritu Santo va a estar allí convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Me explico? Es el Espíritu Santo el que te entristece cuando tú haces lo que no debes, cuando caminas por sendas que no debes caminar. No es la palabra del pastor que tú sientes como un policía del Espíritu que viene a ti a amonestarte. No, no soy yo. El que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios, es Él. El que está todo el día contigo, el que trabaja en tus pensamientos, el que te enseña su voluntad, la voluntad del Padre, el que te va guiando por cuáles caminos recorrer la vida. Es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante ser sensibles a su voz, estar atentos a su amonestación, conocer cómo es que el Espíritu Santo me habla. Si tú prestas atención, si tú te autoconoces y prestas atención, vas a notar que dentro tuyo se producen unos diálogos tremendos a lo largo del día. Muchas voces suenan dentro tuyo. Por un lado, habla la carne con sus deseos. Por otro lado, te habla Satanás para decirle que le hagas caso a tu carne. Por otro lado, está tu hombre interior, el hombre espiritual que dice: no, pero yo no debería estar haciendo esto. Yo debería estar haciendo la voluntad de Dios. Y allí está el Espíritu Santo también hablando contigo, diciéndote: bien, hijo, bien, vamos por ahí. Ese es el lugar y ese es el camino que tienes que elegir. Todo el día estamos así. Todo el día estamos dialogando. Dentro nuestro se producen diálogos tremendos, cruzados, discusiones, luchas internas que son producto de estas presencias y principalmente la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros siempre. El Espíritu de verdad lo llamó Jesús. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Interesante esto. Y acá es lo que realmente a mí me conmovió cuando vuelvo a leer, porque uno lee la palabra de Dios y entiende una cosa, y luego la lee y entiende otra, y luego la lee y entiende otra. Todo el tiempo está entendiendo cosas nuevas. En un solo versículo Dios te puede hablar millones de veces. Y aquí yo dije: ¿cómo es posible esto? El Señor, hablando del Espíritu Santo como el otro yo de Él, ¿sí?, le dice a sus discípulos esta gran ventaja que sería de que Él se fuese y viniera el Espíritu Santo. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Es decir,
¿qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que es más conveniente el Espíritu Santo con nosotros que su presencia física con nosotros. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el Señor allí entre líneas? Cuando Él dice, a ustedes les conviene que yo físicamente me vaya. A ustedes les conviene eso. Es más conveniente que yo físicamente me vaya. Pero que mi espíritu sea derramado sobre ustedes, eso es más conveniente que mi Espíritu Santo esté con ustedes, que yo físicamente con ustedes. Porque si Él se quedaba en ese cuerpo físico para siempre, iba a estar limitado a un lugar físico, obviamente a un espacio físico, a un lugar geográfico de la tierra, y no iba a poder estar con todos los hijos de Dios. Sin embargo, de esta manera, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Paracleto divino, el Consolador, como Jesús lo llamó, iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Su Espíritu, todos los días. Es la presencia de Jesús con nosotros a través de su Espíritu. Es la presencia del Padre con nosotros por medio de su Espíritu, porque los tres son uno. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Bien. Analicemos esto, por favor. Comencemos por los primeros 12 discípulos para comprender la relación que tuvieron ellos y llegaron a tener con el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús les dijo a ellos lo que recién leíamos. Vamos a desgranar este pasaje un poquito más profundamente. San Juan 14, 16. Jesús les dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? ¿Por qué le conocéis? El mismo texto lo dice, porque mora con vosotros, y luego dice, estará en vosotros. Tiempo presente, mora con vosotros. Tiempo futuro, estará en vosotros. No es lo mismo con que Él. ¿Sí? Lo hemos explicado en algún momento esto, algunos se recordará, cuando hemos explicado la diferencia entre estas dos preposiciones. La preposición con y la preposición en son dos cosas que significan situaciones o relaciones diferentes, en este caso con el Espíritu Santo. La palabra con, la preposición con, significa en compañía de. Es decir, que cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo estaba con ellos y que el Espíritu Santo estaría para siempre con todos los discípulos del Señor a lo largo de la historia de la humanidad, con nosotros, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo siempre estará en compañía de nosotros. Estará con nosotros. Él será siempre nuestra compañía. Nunca se apartará de nuestro lado. Es decir, que no es la misma relación que con la preposición en, porque la preposición en significa dentro de. Es decir, alguien dentro de nosotros, cuando está hablando del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, está hablando de que Él vive dentro de nosotros, habita dentro de nosotros, los hijos de Dios que le hemos recibido. Una cosa entonces es el Espíritu Santo en mi compañía, conmigo, a mi lado, y otra cosa es el Espíritu Santo en mí. Jesús les dijo a ellos, a los discípulos, precisamente eso. El Espíritu Santo hoy, en el presente, está con ustedes. Pero llegará el día cuando el Espíritu Santo los llenará a ustedes y estará en ustedes. Avanzamos la placa y dice, Hechos capítulo 1, verso 4, estando juntos Jesús y los discípulos, en el momento en que ya el Señor se estaba por despedir de ellos, una vez que ya había muerto, resucitado y ya estaba para ascender a los cielos, dice que se juntó con ellos en el monte de los olivos y les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto era lo que les había hablado Jesús antes. Y el verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados. Una semana más tarde estaban reunidos, Hechos capítulo 2, verso 4, estaban reunidos en el aposento alto de una casa. Y dice que estaban allí ellos orando en aquel lugar, y entonces entró en aquella casa como un viento recio que soplaba, y se asentó sobre ellos como lenguas de fuego, y fueron todos, dice el versículo 4, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Me van siguiendo la secuencia? Cómo el Señor Jesús primero les dice: el Espíritu Santo está con ustedes ahora, pero en el futuro va a estar en ustedes, dentro de ustedes. Ustedes van a estar llenos del Espíritu Santo. Terminado su ministerio, Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día y se reúne después de 40 días de estar con ellos, se reúne por última vez antes de ascender a los cielos y les dice estas palabras: quédense en Jerusalén, no se muevan de allí, esperen, porque en pocos días ustedes van a recibir la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Esa promesa era la promesa del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo se derramaría sobre ellos. Y eso fue lo que exactamente ocurrió el día de Pentecostés. El día que se celebraba la fiesta de las gavillas o la fiesta de las cosechas, el día de Pentecostés es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre estos 120 discípulos reunidos en el aposento alto. Se cumplió tal como Jesús lo dijo. Ahora el Espíritu Santo no solo estaría con ellos, sino que además estaba en ellos, dentro de ellos, los estaba llenando. Bien. Pero ahora vamos a entrar en un temita, que es el que casi me costó una polémica aquella vez, como les decía, en esta congregación, porque era como que al principio les costaba entender lo de Jesús, de que Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo al principio, en los 30 años para atrás, antes de comenzar su ministerio. Tampoco les fue fácil comprender que el Espíritu Santo no esté en todos los cristianos. Ahí sí que entramos en un tema delicado, ¿sí? Porque si yo les pregunto a todos ustedes aquí presentes, ¿ustedes tienen al Espíritu Santo? Yo estoy casi seguro que todos me van a decir que sí, ¿sí? Ahora, ¿puede ser posible que un cristiano no tenga el Espíritu Santo si es cristiano? Que no haya recibido el Espíritu Santo si es cristiano, ¿puede recibir que no tenga el Espíritu Santo? ¿Puede ser que no lo haya recibido? ¿Cómo es esto? Y ahí fue donde la polémica ardió la polémica, ¿sí? Pero luego los hermanos, al ver la Escritura, se fueron dando cuenta qué significaba cada una de estas cosas. Por eso, de la misma manera, yo les digo a ustedes, antes de polemizar algo, siempre tenemos que ir a la palabra. Antes de responder ligeramente o rápidamente, reactivamente, seamos proactivos en la interpretación de las Escrituras. Veamos lo que dice la Biblia. No lo que nos parece a nosotros que podría ser, porque nos podemos llevar sorpresas como estas. Dice la palabra, en Hechos capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, vaya haciéndose por favor la imagen, la película de esto. Dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en la capital de Israel, en Samaria, en el otro reino de al lado, habían recibido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, aquellos que habían recibido la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Para qué oraron? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, ya estaban aconteciendo milagros en Samaria. Ya estaban ocurriendo milagros por mano de Felipe.
Ya estaban sucediendo cosas extraordinarias. El evangelio se estaba predicando y estaba siendo creído. La gente estaba recibiendo a Cristo en aquel lugar. Estaba creyendo en el Señor Jesucristo. Estaban poniendo su fe en el evangelio. Sin embargo, vemos que todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Porque aún, dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Más claro? Con agüita. ¿Sí? Es decir, esta gente ya era creyente. Esta gente ya habían recibido el mensaje del Evangelio, habían creído en Cristo Jesús como el Mesías, el Salvador de Israel, el que ellos estaban esperando precisamente. Ellos habían creído en el Evangelio, pero todavía no habían recibido al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. ¿Ok? Es decir que, aquí viene la pregunta, ¿puedo haber sido oyente del Evangelio y haber creído en el Evangelio y haberme bautizado en las aguas, como dice aquí el texto, que ellos ya habían sido bautizados, pero aún no haber recibido al Espíritu Santo? Voy a leer de nuevo esa pregunta porque esa es la pregunta picante, ¿sí? Escuche con atención, por favor. Pregunto, ¿puedo haber sido yo oyente del Evangelio, haber creído en el Evangelio y haberme bautizado, pero aún no haber recibido al Espíritu Santo? ¿Qué dice el texto? ¿Puede pasar eso o no? Claro que puede pasar eso. Qué tremendo esto, ¿no? Esto es tremendo, hermano, porque mi pregunta es, así como en aquellos tiempos hubo gente que oyó, que creyó, que se bautizó, que fue denominado como discípulo de Cristo y que todavía no habían recibido al Espíritu Santo, ellos estaban en un peligro latente, porque quien no tiene el Espíritu Santo va a vivir forzosamente, obligadamente va a vivir en la carne. No puede vivir en el Espíritu. Es decir, no va a poder controlar los designios de la carne, los deseos de la carne, la voluntad de la carne. No la va a poder controlar. Entonces va a ser un cristiano, oyente, creyente y bautizado, pero fracasado en la santificación. Y me pregunto yo, ¿será que eso que pasaba en aquellos años no está pasando en el presente también? ¿Acaso en el presente no hay gente que ha oído, que ha creído, que ha recibido a Cristo, que se ha bautizado y etcétera, etcétera, pero no vive en el Espíritu? ¿No anda en el Espíritu? ¿No hay fruto del Espíritu en su vida? Y por tal motivo, muchas veces ese cristiano se siente frustrado en su vida y con una gran culpa sobre él porque siente que no llena la demanda de Dios sobre su vida. ¿Y por qué? Porque ignora. Ignora la existencia y el deseo de Dios de que él sea lleno del Espíritu Santo. Lo ignoran. Hay mucha gente que lo ignora, hermanos queridos, que son gente de buen corazón, de buenas intenciones, que al fin y al cabo se terminan volviendo religiosos y muchos de ellos hipócritas, porque venden imagen para afuera, pero en su vida íntima viven una vida de pecado, porque no están llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ignoran esta realidad del Espíritu Santo, la ignoran. Ahora, ¿será que estoy exagerando? Veamos. Hechos capítulo 19, verso 1. ¿Qué dice allí? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ¿qué?
Escuche lo que dice allí, lea por favor lo que dice allí. ¿A quién halló Pablo? A ciertos discípulos. A esto ya no solo se les llama oyentes y creyentes, a esto ya se les llama discípulos. Halló a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído de este tema, de esta persona, del Espíritu Santo. No hemos ni siquiera oído. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, el de las aguas. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Te das cuenta, amado? Estos hermanos, llamados discípulos ya a esta altura, estaban privados de vivir una vida en la dinámica del Espíritu Santo, estaban privados del conocimiento del Espíritu Santo y de la experiencia de estar llenos del Espíritu Santo y de vivir una vida cristiana victoriosa sobre el pecado. ¿Por qué? Simplemente por ignorancia, porque no lo sabían. Entonces mi pregunta es, otra vez algo recurrente, pero para analizar el presente que vivimos como iglesia. ¿Será que hoy en día hay gente que ha oído, que ha creído, que se ha bautizado, que se ha asociado a una iglesia, se ha hecho parte de una congregación para ser llamado ya un discípulo de Cristo, ha iniciado una carrera y una vida en la fe, pero todavía no haber recibido al Espíritu Santo? ¿Es posible que eso sea así? ¿Qué dice el texto? El texto dice que sí, que efectivamente esta gente, estos hermanos, todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ni sabían del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La importancia de tener el conocimiento de la persona del Espíritu Santo, de la dinámica del Espíritu Santo en la iglesia, de en cuanto Él va a interferir en nuestra vida para que seamos realmente cristianos llenos de la persona de Dios, porque no es otra cosa que la persona de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Es decir, vivir una vida cristiana completa. Una vida cristiana completa. Si yo quiero cerrar el círculo de conversión a Dios, yo tengo que llegar a ese punto de recibir al Espíritu Santo y luego mantenerme lleno de Él por el resto de mi vida como hijo de Dios. Fue la ignorancia del Espíritu Santo, el desconocimiento del Espíritu Santo, lo que mantuvo a estas personas en estado de creyentes, en estado de bautizados, pero no en estado de llenura espiritual. Eso me recuerda a las tierras. ¿Recuerdan las 4 tierras de la parábola del sembrador? Que una sola fue la tierra fructífera. Sin embargo, hubo tierras que recibieron la palabra. La recibieron con gozo la palabra. Pero ¿qué pasaba después? La palabra no echaba raíces. No había vida del Espíritu en esas personas y entonces no fructificaba esa tierra por causa de esa condición. Sin embargo, aquella tierra que oyó con atención y con buen corazón retuvo la palabra, la guardó y perseveró en la obediencia, esa trajo fruto en abundancia y trajo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es decir, fue una vida en escalada, fue una vida increyendo en cuanto a santidad. ¿Por qué? Porque entró en la dinámica de la vida del Espíritu. ¿Qué riesgo corrían
si no se completaba el ciclo de conversión a Dios, recibiendo al Espíritu Santo para dejar de vivir en la carne. ¿Qué riesgo corrían esas personas? Pues que solo tendrían una filiación religiosa a una institución cristiana, habiendo ingresado por medio del bautismo, porque habían inclusive hecho el bautismo en las aguas, pero la vida cristiana solo comienza con esos 3 primeros pasos. Oír, creer y me bautizo. Oigo, creo y me bautizo. Comienza recién ahí, pero el ciclo se cierra cuando yo me lleno de Dios. El ciclo de conversión se cierra cuando me vengo a llenar de la persona del Espíritu Santo. Y Cristo crece dentro mío, porque el Espíritu Santo comienza a fluir dentro mío con el fruto de su presencia, con el poder de su presencia, ayudándome a vivir esa vida de santidad que Cristo quiere que vivamos. Así que es imposible entonces una vida cristiana en victoria sobre el pecado sin el Espíritu Santo. Si tú no lo tienes hoy, tranquilo, porque hoy vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres tú ser lleno del Espíritu Santo? Hoy mismo vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora vamos a entender por qué yo puedo decir con tanta seguridad que hoy mismo vas a ser lleno del Espíritu Santo. Lo vamos a entender por la palabra. Amén. Vamos paso a paso. Dice el apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Romanos capítulo 8, verso 8. Por eso, los que viven sometidos al dominio de su propia naturaleza pecaminosa, jamás podrán agradar a Dios. El que vive sometido a su naturaleza pecaminosa, jamás podrá agradar a Dios. Fuerte esa declaración, ¿no? Sigamos leyendo. Pero vosotros, Iglesia de Cristo, no vivís conforme a esa naturaleza carnal, sino que estáis bajo el dominio. Grábense esa palabra, dominio. Están bajo el dominio del Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula. Si es que, escuche ahora, porque aquí se viene un condicionante. Estáis bajo el dominio del Espíritu si es que verdaderamente el Espíritu de Dios habita en vosotros. Es decir, dentro. Y dice entre paréntesis el texto bíblico, digo esto para recordaros que quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ay, madre mía, esto es muy fuerte. Esto sí que es fuerte. Si tú no tienes al Espíritu llenándote, si no lo tienes dentro, aunque esté allí medio apagado, pero si tú no tienes al Espíritu de Cristo, no puedes ser de Cristo. O sea, irremediablemente vas a caer en las garras de la voluntad de la carne y te vas a terminar perdiendo. Eso está diciendo Pablo. Pero si Cristo vive en vosotros, versículo 10, vuestros cuerpos ciertamente están muertos a causa del pecado, pero vuestros espíritus viven para hacer lo que es bueno y justo. O sea, a ver, primero, no hay manera de hacer lo bueno y lo justo sin el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero no solamente que no seré capaz de hacer lo bueno y lo justo, sino que seré incapaz de ser agradable a Dios. ¿Eso será lo peor de todo? Yo creo que hay algo peor que eso todavía, que si el Espíritu Santo no habita en mí, pues directamente voy a quedar descalificado porque no voy a llegar a ser de Cristo. Es imposible que yo agrade a Dios si no le doy lugar al Espíritu de Cristo en mi vida, porque es Él el que me va a hacer a mí una persona agradable ante los ojos de Dios. Él es el que me va a ayudar a mí a santificarme cada día y me va a fortalecer para no caer en las garras de los designios de la carne. Es el Espíritu Santo el que yo necesito desesperadamente cada día para que me guíe, me enseñe, me fortalezca, me consuele, me libere
de todo aquello que me quiere llevar cautivo a los deseos y a las pasiones de la carne. ¿Estamos tomando dimensión de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Es importante entonces que nosotros seamos una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas? Claro que sí. Por supuesto que sí. Ahora, quiero aclarar algo. Voy a hacer un paréntesis porque me parece que es necesario hacerlo. Quizás en otro momento les voy a mostrar videos inclusive. Yo he visitado muchos lugares, he predicado en muchos lugares, y en algunos lugares realmente dicen, el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia, y lo único que yo veo en ese lugar es un desorden, un montón de gente por aquí cayendo, el otro rebotando por allá, otro cayéndose al piso, uno gritando, otro dando alaridos, otro gritando, hablando en lenguas, otro saltando, otro... ¿Ese es el mover del Espíritu Santo? Resulta que después esas congregaciones, generalmente yo hago mucho análisis, soy muy observador de estas cosas, porque soy de cuna pentecostal. Yo nací en Cristo, conocí a Cristo en una iglesia pentecostal. Entonces, yo no voy a negar mis raíces, no voy a decir que en una iglesia pentecostal, por ejemplo, el Espíritu Santo no se mueve. No, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿todo lo que se dice que es mover del Espíritu Santo es mover del Espíritu Santo? Cuando la Biblia dice que el Espíritu está sujeto a los profetas y que los profetas pueden callar, pueden quedarse quietitos, pueden quedarse sentaditos en su sillita sin hacer ningún escándalo, si así lo quieren, porque así deben hacerlo, porque Dios es un Dios de orden, decente, no es un Dios de confusión. Entonces, cuidado, hermanos. ¿Pero cómo es posible, pastor? Entonces, ¿qué está diciendo usted? ¿Que otro espíritu se metió en la iglesia, que no sea el Espíritu Santo? Eso no es sorpresa, lo dice la Biblia eso. Allí en Corintios, una de las cosas que el apóstol Pablo les recriminó a los de Corintios fue que en un momento ellos habían abierto las puertas de la congregación en Corinto a predicadores que no venían predicando al Jesús que él les había predicado y que habían recibido a otro espíritu que no era el Espíritu de Cristo, no era el Espíritu Santo. Así que imagínense, predicadores que portan la gloria de un espíritu extraño con el nombre de Jesús en la boca y que generan movimientos espirituales dentro de una congregación. Ahora, cuando yo hice esos análisis a lo largo de los años, fui conociendo cosas y creciendo en el conocimiento de estas cosas, yo hacía análisis de estas personas que caían, se revolcaban, caían por el piso, hablaban, pegaban alaridos, otros hablaban en lengua y qué sé yo. Terminaba la reunión y estaban llenos de odio, llenos de resentimiento, chismosos, sin amor fraternal, sin respeto por sus hermanos. Entonces la pregunta es, ¿eso es llenura del Espíritu Santo? ¿Una persona que se ha llenado del Espíritu Santo puede salir en esas condiciones de aquel lugar? Cuidado, porque estamos en días peligrosos cuando espíritus engañadores saldrán por todo el mundo enseñando todo tipo de doctrinas que no son bíblicas. Cuidado, amados. Por eso es tan importante conocer al Espíritu Santo. No sé si ustedes recuerdan que un día les conté una anécdota de un amigo, un hermano en Cristo también, que él era gerente en una empresa muy grande, en un comercio, ¿cómo se le llama esto? Un hipermercado, un lugar donde hay mucha mercadería. Él era el gerente del lugar y tenía que revisar al terminar el día todas las cajas. Pasaba por todas las cajas, revisaba todos los arqueos de caja, los cierres de caja de cada uno de las personas que trabajaban en las cajas durante todo el día, 2 turnos, algo así. Era un trabajo tremendo. Y yo lo veía a él muy relajado con eso. Un día le pregunté, José, ¿qué pasa si te meten billetes falsos? Y me lo descuentan, me dice. Me lo descuentan a mí. Upa, pero entonces, muy peligroso. Sí, claro, por eso es que
están capacitados los cajeros para reconocer un billete falso del verdadero. Ver la diferencia entre el falso y el verdadero, porque si no se les descuenta a ellos también. Ellos también sufrían descuentos. Y le digo, pero ¿cómo haces para saber cuál es el falso? ¿Cómo te podés dar cuenta? Y él me dijo, muy sencillo. Para reconocer cuál es el billete falso, lo que tenés que hacer es conocer al verdadero. Si conoces bien al verdadero, el falso lo reconoces al tacto. Inmediatamente te das cuenta de cuál es el falso. Y eso me dejó pensando, justamente, ¿no? Lo genuino de Dios, lo verdadero de Dios, si nosotros lo conocemos, a lo genuino, a lo verdadero, a lo puro, a lo santo, lo conocemos, nos vamos a dar cuenta, hermanos queridos, cuando por allí aparezca algo que se dice llamar evangelio, con el nombre de Jesús en la boca, diciendo que trae un nuevo mover quizás del Espíritu sobre la iglesia. Cuidado, cuidado. Porque no todos los espíritus son de Dios, dice la palabra. Por eso, probad los espíritus. Probad los espíritus. A ver, ¿quién te está guiando? ¿Qué espíritu te está guiando? ¿Quién te está llevando para aquí, para allá, haciéndose hacer esto, tomando tal decisión? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Te lo has preguntado? Ahora, inmediatamente, naturalmente aparece la pregunta, bueno, pastor, pero ¿y cómo hago entonces? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo sea el que me guíe, me enseñe, me llene, me santifique, me ayude en toda mi tarea cristiana? Muy sencillo. También es sencillo eso. Si ustedes leen Lucas capítulo 3, cuando Jesús fue al Jordán, al bautismo, cuando se fue a bautizar, dice que habiendo orado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él. Habiendo orado. Luego dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, capítulo 4 de Lucas, donde estuvo allí orando y ayunando durante 40 días y 40 noches. Verso 14 dice que después de haber orado y ayunado durante 40 días, el Espíritu Santo lo empodera, lo unge. ¿Sí? Luego vemos al Espíritu Santo dando nacimiento a la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en ese momento en que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Orando. Estaban todos unánimes, juntos, orando. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando fueron a Samaria para que recibieran el Espíritu Santo? Pusieron las manos sobre ellos y oraron. ¿Qué hizo Pablo para que recibieran el Espíritu Santo los que estaban allí en aquel lugar de Éfeso? Oró por ellos y el Espíritu Santo los llenó. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 4 cuando dice que el lugar donde estaban todos reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué tengo que hacer entonces para estar lleno del Espíritu Santo? Orar. Esa es la respuesta. Orar. Pasar tiempo en su presencia. Pasar tiempo con Dios. Esa es la comunión íntima con Dios a través de su Espíritu. Y en esa oración el Espíritu Santo desciende. En esa oración el Espíritu Santo me empodera. En esa oración el Espíritu Santo me llena y me reviste de su persona. Siempre que vemos al Espíritu Santo viniendo sobre alguien, previo hubo oración. Previo hubo oración. Así que, amados y amadas, nuestro reto para vivir en el Espíritu es que pasemos tiempo en la recámara con nuestro Dios. Mateo 6:6. Cuando tú ores, no salgas al medio de la calle. No te vayas a las esquinas de las plazas a levantar la voz para gritar y orar. No te vayas a un templo. Ni siquiera eso. Ni siquiera te dice Jesús, vete al templo a orar. No,
Dice, enciérrate en tu cuarto, cierra tu puerta y allí en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto y el que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Ora. Ora y el Espíritu vendrá. Ora y el Espíritu te llenará. Ora y el Espíritu te consolará, te fortalecerá. Ora, ora, busca su presencia. Y el Espíritu Santo pondrá su paz donde hay ansiedad, donde hay estrés, donde hay esa locura que hoy se le ha metido al mundo, todo el mundo corriendo para aquí, para allá. Ora. Ora para que las cargas que están sobre tu vida sean quitadas. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo voy a Él? ¿Cómo hago para ir a Él? Orando. Ay, pastor, pero mire, a mí pídame cualquier cosa, pastor, pero no me pida que ore. Otros, cuando yo predico de la importancia de la lectura bíblica, me dicen, pastor, pídame que ore, pero no me pida que me pase 2 horas leyendo la Biblia. ¿Y cómo pretendes tú vivir una vida cristiana sin combustible? ¿Cómo pretendes tú que tu auto espiritual funcione y avance si no tiene combustible? Tiene que tener el combustible. La presencia del Espíritu Santo es el poder. Es el poder que empuja a tu vehículo espiritual. La presencia del Espíritu Santo es el que rompe y pudre los yugos que te están deteniendo, las cargas pesadas que están sobre tu vida. Se rompen, se destruyen por su presencia en ti. Mire, no es bíblico utilizar esta palabra que voy a utilizar. No cabe teológicamente. Pero la verdad es que la experiencia que uno vive cuando el Espíritu Santo te saca de encima las cargas, te libera, te sana, opera en tu vida y te llena, lo que uno siente es casi mágico. Por eso estoy diciendo que es hasta herético lo que estoy diciendo, pero es como que mágicamente de pronto tu día que era oscuro, tu día que estaba lleno de tinieblas, lleno de problemas, lleno de dificultades, ahora cuando te llenaste del Espíritu Santo, tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tienes un amor que te lleva a perdonar a tus enemigos y a bendecir a los que te persiguen. Tienes un estado espiritual que para los demás es locura. Te volviste loco. Y es casi mágico. Es que ocurre en un segundo. En un momento viene el Espíritu Santo, irrumpe como el día de Pentecostés y te llena de su presencia. Y tú dejas de ser ese Pedro cobarde que maldijo a Jesús y lo negó, como Pedro lo hizo en aquellos días antes de recibir el Espíritu Santo. Dejas de ser como el Pedro cobarde que niega a Jesús y te paras delante de miles de personas y te transformas en un predicador potente del Espíritu. Te transformas en un predicador del Evangelio sin vergüenza, que te atreves a poner en alto el nombre de Jesús ante quien sea. Vas a ser utilizado por Dios para que las multitudes vengan a los pies de Cristo. Si el Espíritu Santo está. Si tú quieres tener un Pentecostés, tienes que tener un aposento alto. Si tú quieres tener la multiplicación por miles de conversiones, tenemos que tener un Pentecostés. Y si queremos tener un Pentecostés, tenemos que tener un aposento alto. La oración. La oración. Por eso es tan importante, amados, el ministerio de la oración en la iglesia. Por eso es tan importante que aunque sea una vez al mes, nos demos el tiempo y separemos el tiempo para estar en la reunión de oración que tenemos en la iglesia. Aunque sea una vez al mes, tengamos oración corporativa. Tenemos que aprender a dimensionar las cosas del Espíritu con el tamaño que tienen las cosas del Espíritu. Hay gente que dice, ay, yo en la iglesia no sirvo para nada, lo único que hago es orar nomás. Orar nomás. Nada más que eso haces. Mira, o sea, tú eres el culpable de que los cielos se abren, los enfermos se sanan, los pecadores se convierten, que los predicadores tienen palabra, porque el apóstol Pablo decía en Efesios 6, 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, perseverando en ello, orando por mí, para que Dios me dé palabra para predicar el Evangelio con denuedo y como es debido. O sea que hasta eso
Si en algún momento alguien te admira como predicador, no es porque tú eres virtuoso en esa área, sino porque hay gente que te está respaldando a ti en oración. Hay hermanos que están orando por tu vida para que se te abra la cabeza de cabezón que tienes y puedas entender algunas cosas del Espíritu para comunicar a otro. Es tan valioso el ministerio de la oración que produce eso, que le llena la boca al predicador, que le llena el corazón de iluminación para que se le revele la voluntad del Padre. Entonces, tenemos que aprender a dimensionar las cosas espirituales con el tamaño que tienen, como les decía. No es que, no, yo solamente oro. O sea, tú eres el encargado de la caja de dinamita en la iglesia. Tú eres el que estás manejando el poder para que todas las cosas ocurran. Imagínate si eres irresponsable con eso, solamente con eso. ¿Te das cuenta la importancia que tiene? Y es por la oración que el Espíritu Santo viene a llenarnos. Es por la oración que el Espíritu Santo viene a llenarnos. Es por eso que la llenura del Espíritu Santo debe ser invocada de forma permanente en la iglesia. Pablo decía en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué dijimos permanentemente tenemos que estar invocando la llenura? Porque este texto bíblico está escrito en presente continuo. Sed llenos. Sed, presente continuo. Hoy debo ser lleno del Espíritu Santo. Mañana debo ser lleno del Espíritu Santo. Pasado debo ser lleno del Espíritu Santo. Cada día ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se debe quedar en un hecho histórico, aislado allá en el tiempo, en el pasado, como aquel día de Pentecostés. No debe quedar como un hecho del pasado, sino que debe ser una experiencia del presente y permanente cada día en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que esto ocurra, tenemos que abdicar el trono de nuestro corazón y dejar que el que tome el lugar del trono sea nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Hay quienes buscan la presencia de Dios, hay quienes buscan al Espíritu Santo solamente cuando están en crisis, solamente cuando están en necesidad, solamente cuando están en problemas, solamente cuando están en desiertos. Hay quienes hacen eso. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo? Los asiste, los ayuda, hace milagros con ellos. ¿Por qué hace eso el Espíritu Santo? Menos mal que Él es así y no es como nosotros, ¿no? Porque si nos trataran a nosotros de esa manera y vienen después a pedirnos ayuda, ¿qué diríamos nosotros? Ahora llegaste con el caballito cansado, ¿no? Quizás actuaríamos de esa manera. Ahora te voy a dar, ahora vas a aprender cuántos pares son 3 botas. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. El Espíritu Santo, es más, utiliza esas circunstancias para convencernos de pecado, para volvernos a la senda de la justicia. El Espíritu Santo utiliza toda circunstancia para ponerla a nuestro favor. Es Él el que hace que se cumpla Romanos 8:28 cuando dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque hasta las cosas malas que nosotros hacemos, o hasta las metidas de pata, hasta las malas decisiones que tomamos, el Espíritu Santo las puede volcar y transformarlas en una bendición para nosotros. Si nos dejamos llenar por la presencia del Espíritu Santo. Por todo esto es entonces que debemos abdicar el trono de nuestro corazón y entregárselo al control. ¿Se acuerdan que recién les dije, quédense con esta palabrita que estamos leyendo, la palabra dominio?
el dominio del Espíritu Santo en nosotros, el control del Espíritu Santo, el que Él sea el Señor, el que esté allí en el trono de nuestro corazón sentado gobernando, dominando, controlando nuestras vidas descontroladas por nuestras malas decisiones muchas veces. Es importante abdicar y entregarle nuestro corazón al Señor. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Pablo le diría esto a la iglesia de Roma? ¿Acaso no se supone que ellos eran cristianos? Le está escribiendo a la iglesia de Cristo, Pablo. Pablo no le está escribiendo a gente gentil o inconversa. Pablo le está escribiendo a gente cristiana. Y a estos cristianos Pablo le dice este texto: mas vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, esa confrontación que hace Pablo con esas pocas palabras es muy fuerte, porque yo me tengo que preguntar obligatoriamente, si yo vivo en la carne, entonces si no estoy viviendo en el Espíritu Santo, ¿será acaso que yo he rendido mi corazón a Cristo de verdad? ¿O solo soy un oyente, un simpatizante del Evangelio, un creyente y aún puedo considerarme un discípulo y aún un miembro de una iglesia estable, una institución cristiana en alguna ciudad? Puedo estar en todos esos estados, pero ¿puedo, aún estando así, no estar lleno del Espíritu Santo? Según lo que vimos en la palabra, sí. Por eso es que Pablo le escribe de esta manera y les dice: ojo, cuidadito, no se crean que con tener el título de cristiano ya está todo dicho. No, la vida cristiana es una realidad práctica. La vida cristiana es una experiencia, no es una adulación de títulos o una ostentación de nombres solamente. Si quisiera ostentar y jactarme, gloriarme en Cristo, podría hacerlo. Sino que más bien la vida cristiana es praxis. La vida cristiana es práctica, es experiencia, es el día a día, mano a mano con Dios. ¿Me explico? Yo estoy con ustedes los domingos aquí predicando el mensaje, pero ustedes se pasan toda la semana con el Señor. Ustedes se pasan todos los días con el Señor. El Señor es el que les dice a ustedes en la semana: ¿te acordás lo que dijo el pastor el domingo? Lo que dijo el gordito, eso se lo enseñé yo a él, al pastor. Y el pastor te lo dijo a ti. Hasta le costó decírtelo porque él es medio carnal también por ahí. Él te lo dijo a ti porque yo se lo enseñé. Yo se lo enseñé. Para que tú te guíes con esta palabra y vivas tu vida en el Espíritu. Así es como Él está con nosotros toda la semana. Yo solo hago la tarea de sembrar su semilla, su palabra en tu corazón, y luego Él se encarga de dar crecimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo decía: yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios? Así de importante es nuestra relación con el Espíritu Santo. Entender que si yo no tengo al Espíritu Santo, no solo conmigo, sino en mí, difícilmente o imposiblemente voy a agradar a Dios. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense qué drástico que es eso. Pero ¿por qué Pablo le tendría que decir eso a los cristianos de Roma si ya eran cristianos? Pues porque ya entendimos que había gente que oía, creía, se bautizaba, era llamada discípulo, pero no tenían al Espíritu de Cristo en ellos todavía. Lo que Pablo está diciendo aquí: ustedes se tienen que llenar del Espíritu Santo para poder vivir la vida en el Espíritu, porque de otra manera serán desagradables a Dios. Lo mismo que Pablo le dijo a los romanos, a los cristianos de Roma, le dijo a los cristianos de Corintio. Fíjense lo que dice aquí. Corintios, 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Aquí lo dice claramente. El Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Ok, entonces, ¿te sientes cautivo? ¿Te sientes atado? ¿Te sientes con los yugos de la carne sobre tu vida? ¿Te sientes que estás caminando en la carne? ¿Te sientes que el pecado te domina, que estás bajo el dominio de la carne? ¿Te sientes en ese estado? Ok, estás cautivo. Ese es el estado de cautividad. ¿Qué está faltando en tu vida? ¿El Espíritu Santo está contigo? Sí, está contigo. ¿Pero te has llenado de Él? ¿Lo dejaste a Él que te controle y te domine? Evidentemente no. Evidentemente no. Por eso estás en cautividad. Por eso dice aquí que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, donde no está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Lo contrario a la libertad, cautividad. ¿Vamos hasta ahí? Amén. Por eso es tan importante buscar la llenura en forma permanente. Porque es la única manera de ser controlados, guiados, gobernados, dominados por Él. Y también la única forma de hacer morir las obras de la carne. Efesios 5:18, en la versión lenguaje actual, fíjense qué maravillosamente lo dice. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y controle. Ok, entonces, ¿la llenura del Espíritu Santo no es algo que va a venir sobre mí aunque yo no la pida? No, tú la tienes que invocar, tú la tienes que pedir y tú la tienes que permitir. El texto dice claramente, permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Es decir, es algo que yo le debo permitir al Espíritu de Dios. Eso es praxis. Eso es práctica, diaria. Todos los días, venciendo un poquito más con la ayuda del Espíritu Santo esos vicios de la carne que he traído antes de conocer al Señor. Y vamos perfeccionando la santidad día con día. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, que solamente puede estar en mí si tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo cierra el ciclo de conversión? No alcanza con que solamente me arrepiento. Esto es parecido al círculo virtuoso del arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? Los 5 pasos de la autoliberación, se llama el título de ese video que está en nuestro canal de la iglesia. Los 5 pasos de la autoliberación. Número 1, me arrepiento. Número 2, confieso mi pecado. Número 3, renuncio, me aparto del pecado. Número 4, obedezco. Número 5, resisto la tentación y huirá de mí. Ese es el ciclo virtuoso del arrepentimiento. Muy parecido a este ciclo virtuoso de la conversión a Cristo. No alcanza con que yo oiga el Evangelio. No alcanza con que yo reciba el Evangelio. Crea en Cristo. No alcanza con todo eso. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7. No alcanza con que me digan Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. El que entre al reino de los cielos será el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que la vida cristiana no es solo decir, sino más bien hacer. Pero no puedo hacer si no es con la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que entrarnos en nuestro corazón y se nos tiene que grabar. Entendemos que tenemos que hacer, pero lo intentamos con nuestras fuerzas muchas veces. Deja de intentarlo. Mira, hoy yo decía, cuando analizaba este texto, este mensaje, estaba buscando la revelación del Señor, el Espíritu Santo, justamente me trajo a memoria algo. Me dice, quiero que hagas una cuenta. Yo tengo ese diálogo así con el Señor, ¿no? Escuché como que el Señor me decía, quiero que hagas una cuenta.
Sí, Señor. ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuántas veces me has pedido perdón en tu vida? ¿En mi vida? Y hace 35 años que te conozco. Y yo te debo haber pedido perdón como promedio una vez cada 2 días mínimo. A lo largo de toda mi vida cristiana. Mínimo día por medio. Promedio. Ok. Eso quiere decir, este es el razonamiento el que me llevó al Espíritu Santo, eso quiere decir que tú me has estado pidiendo perdón durante 17 años y medio de tu vida. De forma continua, todos los días. 17 años de tu vida te lo has pasado pidiéndome perdón. Cuando yo recibí eso en mi corazón, dije, Dios mío, soy un sinvergüenza. ¿Cómo puede ser que le haya pedido perdón al Señor tantos años de mi vida, todos los días de mi vida, 17 años continuamente? Inmediatamente que me sentí así, otra vez escuché al Espíritu Santo que me dijo, ¿y qué crees que hice yo cada vez que me pediste perdón? Te perdoné. Hace 17 años que te vengo aguantando, gordito, pidiéndome perdón. Y te perdoné. Todas las veces que me pediste perdón, te perdoné. Y por eso estuve contigo y estoy contigo todos los días y hasta el día de hoy y seguiré estando contigo. Lo importante no es que yo esté contigo solamente, sino que yo esté en ti, gobernando, dominando, guiando tu vida. Cuando yo tenía ese diálogo con el Señor en mi espíritu, me di cuenta de algo. Es muy terrenal lo que voy a decir, porque no dejo de ser carnal, ¿no? Pero yo pensé en ese momento, tengo mi futuro asegurado. No tengo que tener temor de nada. A lo largo del resto de que me quede de vida, no tengo que tener temor de nada. Porque Él está conmigo. Solo debo ocuparme en llenarme de Él. Llenarme de Él. Él está conmigo siempre. Tengo mi futuro asegurado. Y otra vez escuché la respuesta del Señor, muy cariñosa, que me dijo, claro, cabezón, ¿qué te crees que son las arras del Espíritu? Esa es la garantía de que estás bajo mi cuidado, que eres mi propiedad, que eres mi hijo. Esa es la garantía de que estás salvo, porque el sello del Espíritu Santo ha sido puesto en tu vida. Y otra vez, pero voy a seguir metiendo la pata, Señor, me voy a seguir equivocando por el resto de mi vida, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Y el Señor me responde, yo te seguiré perdonando y te seguiré llenando. Ese es el Cristo que nosotros leemos en nuestra palabra, en nuestras Biblias. Si tú profundizas tu relación con el Espíritu, verás que todas estas cosas que acabo de decir, que tuve en mi diálogo con el Señor, están escritas en la palabra de Dios. Todo está escrito en la palabra de Dios. Él no te dejará ni te desamparará. Búscalo de todo corazón y lo hallarás. Él no se niega a nadie, absolutamente a nadie. Es la única manera, por el Espíritu Santo, que podemos vencer las obras de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Mas si por el Espíritu, con mayúscula, otra vez, el Espíritu Santo, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta? No hay forma de hacerlo, de vivir conforme a la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que yo puedo hacer morir las obras de la carne. Vamos
cerrando el mensaje con estas últimas palabras del Señor. Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3 cosas tenemos que aprender de este versículo. Número 1, que es por la acción y la convicción dada por el Espíritu Santo que estas personas creyeron. A estos que Jesús se refirió, dice, a estos que habían creído en Él. Ellos llegaron a creer por la convicción del Espíritu Santo. Número 2, por la acción mediante la llenura del Espíritu Santo podrían obedecer la palabra y recibir mayor conocimiento de la verdad. Es decir, ser enseñados y guiados por el Espíritu de la palabra, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y número 3, por la llenura de la verdad, serían libres gracias al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo está en todo el proceso de nuestra vida cristiana? En todo el proceso. En todo el proceso. Vamos a detenernos aquí un poquito. Un segundo, solamente aquí, y ya vamos a la conclusión del mensaje. Quiero que nos quede muy claro esto. Recién leíamos 2 Corintios 3:17, que decía que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde hay libertad? Es la pregunta. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Cuándo somos libres según Juan 8, 31 y 32 que acabamos de leer? Cuando permanecemos en su palabra, escudriñando y obedeciendo su palabra. Entonces, la verdad de la palabra de Dios, aplicada y practicada, es la que nos hace libres. En ambos casos, los textos y los contextos dicen que estos 2 grupos de personas, es decir, la iglesia de Corinto y estos judíos que habían creído en Jesús, ya eran creyentes en Cristo. Ya eran creyentes en Él. Pero Jesús los estaba llevando a mayor profundidad en su relación con Él, a la llenura del Espíritu, a la llenura del conocimiento de la verdad. Por medio de la fe ya habían alcanzado entonces el perdón de pecados. Sin embargo, tanto Pablo como el Señor Jesús dicen que estos creyentes podrían estar en cautividad, privados de libertad, presos, atados, en oscuridad, en ignorancia, por no estar el Espíritu Santo en ellos. ¿Te cuesta aún entender o creer que siendo cristiano es posible que el Espíritu Santo esté solo contigo pero no en ti? ¿Te cuesta aún entender eso? Cerremos con este texto de Apocalipsis. Yo creo que esto ya no nos dejará dudas. Hemos visto a lo largo de la predicación que el Espíritu Santo es el Señor. El Señor es el Espíritu. Jesús dijo que Él venía a ocupar su lugar. Y fíjate este texto cómo los involucra a los dos, a Jesús y al Espíritu Santo. Dice, Apocalipsis 3:19, yo, Jesús, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién era el que estaba hablando arriba? Yo, dijo Jesús. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de la Odisea, en este caso. Es decir, a la iglesia de Cristo. A un grupo de hermanos en la fe, creyentes, discípulos de Cristo. ¿Y a dónde estaba Jesús en esa iglesia? Fuera. Jesús estaba con ellos, pero no estaba en ellos, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque más arriba dice,
que ellos eran tibios en su vida cristiana. Por cuanto no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, le dijo Jesús. Por eso luego les dice, arrepiéntete, arrepiéntete, aún estás a tiempo, arrepiéntete, vuélvete a mí, arrepiéntete. Abre la puerta de tu corazón y yo volveré a entrar. Eso es lo que recién les estaba diciendo y explicando en mis palabras. ¿Cuántas veces yo le pido al Señor, Señor, entra en mi corazón, Señor, ven a mi vida, Señor, perdona mis pecados? Él lo hará. Pero Señor, como me sentí hoy, yo decía, pero me pasé 17 años pidiéndote perdón todos los días, Señor. Sí, entonces soy un sinvergüenza. No eres un sinvergüenza, eres un pecador arrepentido, que buscas todos los días mi perdón, mi llenura, el gobierno de mi espíritu en tu vida. Eso estás buscando y lo estás logrando. Poco a poco vas avanzando. Amén. Todos podemos con Él y Él en nosotros. Sin Él, nada podemos hacer. ¿Oyes lo que el Espíritu dice a la iglesia? Invocar al Espíritu Santo y pedir ser lleno de Él es simplemente un acto de fe y lo recibes por gracia. Estamos concluyendo. Presta atención porque ahora viene el momento de tu llenura, de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Presta atención, por favor. Un acto de fe. Si tú lo haces, Él te llena. Pídelo. Sencillamente, pídelo y recíbelo. De eso se trata exactamente la regla de oro. Cuando tú lees en tu Biblia la regla de oro y habla de la oración, donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, esa regla de oro no es para pedir un auto, una casa, un trabajo, no. Cuando dice el texto bíblico, pedid y se os dará, sí o sí vas a recibir. Llama y se te abrirá, sí o sí se te va a abrir la puerta. Busca y lo hallaréis, sí o sí lo vas a hallar. O sea, esto es una regla de oro por eso, porque nunca falla, jamás fallará. ¿A qué se refiere el Señor? Que puedo pedir cosas materiales, terrenales, ministerios, dones espirituales. ¿A qué se refiere? Sigamos leyendo, por favor. Lucas 11:9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, sigue diciendo el Señor, qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿Quién de ustedes haría una cosa así? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, todos los seres humanos que somos pecadores, si ustedes, siendo pecadores, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Te das cuenta? Es un acto de fe. Pide y recibes. Buscas y lo hallas. Llamas y se abre la puerta. Él nunca se negará a ti. Entonces no es pedir cualquier cosa. Aquí el texto está hablando, exegéticamente el texto está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Esa es la regla de oro. Así que si tú lo pides ahora, si no has recibido al Espíritu Santo en tu vida todavía, si quieres ser lleno del Espíritu Santo, ahora, pues ahora mismo tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, porque el que pide, lo recibe. ¿Cuántos dicen amén? Algunos quizás lo necesitan recibir por primera vez. Otros posiblemente necesiten la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Cualquiera sea la situación o la ocasión, vamos a orar
para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te llene. Recuerden, ¿qué estaban haciendo cada vez que el Espíritu Santo venía sobre algún grupo de cristianos o de hijos de Dios? Estaban orando. Así que en este momento vamos a orar, le vamos a pedir al Padre. Y no se esté mirándome como lechuza ahí como yo oro. No, involúcrese en la oración. Métase en el espíritu de la oración. Pida al Señor de corazón que derrame su espíritu sobre su vida. Pídale al Señor ser lleno de su presencia. Posiblemente alguno hable en lenguas, otro no. Ay, Dios mío, tantas cosas que aclarar a esta altura del partido. ¿Por qué digo esto? Porque hay congregaciones cristianas que creen que para ser lleno del Espíritu Santo tiene que haber una evidencia externa. Y que la evidencia externa de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso es un error, eso es una mala interpretación bíblica. ¿Me explico? Porque hay momentos en que muchos recibieron llenura del Espíritu Santo y nadie habló en lenguas. Acá lo importante no es que hables en lengua, lo importante es que te llenes del amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Todo lo que el fruto del Espíritu Santo puede traer a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero, Señor, que tú me llenes de tu presencia? Gloria al Señor.